¿Te atreves a adentrarte en el lado más oscuro de la mente humana? En este video te invitamos a explorar un guión que desvela las historias de las mujeres más temidas del sistema penitenciario estadounidense, un universo de traición, violencia y secretos escalofriantes. Descubrirás la brutal determinación de una joven asesina que convierte la confianza en un arma letal, y conocerás a una madre cuyo acto desesperado desafía toda lógica, rompiendo la barrera entre el amor y la destrucción. También te sumergirás en la doble vida de una enfermera cuya apariencia serena oculta una sed de venganza letal, y en la perturbadora narrativa de una abuela cuya inocente sonrisa esconde un secreto macabro. Cada escena se despliega con detalles impactantes. El eco de disparos en la penumbra, los murmullos de confesiones en el silencio de la noche y el crudo contraste entre la apariencia y la verdadera esencia de cada personaje. Este guión no solo expone hechos macabros, sino que te sumerge en una narrativa llena de tensión y misterio, donde la línea entre la inocencia y la perversión se difumina a cada instante. Prepárate para cuestionar los límites de la moral y sentir la adrenalina de un suspenso que te mantendrá pegado a la pantalla. Quédate hasta el final y déjate atrapar por este viaje a través del horror y la oscuridad de la condición humana. Krista Gale Pike. En la penumbra de una noche que parecía destinada a cambiar el curso de la historia, la figura de Krista Gale Pike emergía con una ferocidad que helaba la sangre. Era el año 1995, y la joven, impulsada por una ira ardiente y una envidia corrosiva, había decidido que el mundo debía conocer la verdadera magnitud de su furia. Con una determinación casi sobrenatural, Krista convocó a su novio y a una amiga, quienes, cegados por la confianza y el afecto, aceptaron participar en un plan macabro. En tan solo 30 minutos, el ambiente se transformó en un escenario de horror, donde cada segundo contaba y la tensión alcanzaba niveles inimaginables. El silencio previo al acto se quebraba con murmullos llenos de traición, mientras la víctima, Colleen Schlemmer, era conducida hacia un destino fatal. El aire se volvía espeso, impregnado del olor a desesperación y miedo, y cada paso que daba la conspiradora era una declaración de rebeldía contra un mundo que, a sus ojos, había fallado. La confianza, ese lazo invisible entre las personas, se convertía en un arma letal en manos de Krista, utilizada para tender una trampa ineludible y cruel. La escena se desarrollaba con la precisión de un mecanismo perfecto, donde cada gesto y cada mirada tenían el peso de una sentencia irrevocable. La violencia alcanzó su clímax cuando, en un instante que pareció detener el tiempo, la piel de Colleen se transformó en un lienzo desgarrador de brutalidad. Un pentagrama, tallado con una precisión letal, se imprimió en su carne, marcando indeleblemente el terror desatado. La brutalidad del acto no se limitó al momento del crimen, pues la sombra de Krista continuó extendiéndose más allá de esa fatídica noche. Incluso tras ser recluida, su espíritu indomable y su capacidad para sembrar el miedo desafiaron la autoridad, alimentando su leyenda en cada rincón de la prisión. En cada rincón del relato se entretejen detalles escalofriantes que hacen eco en la psique de quienes escuchan esta historia. La narrativa expone la crudeza de un destino marcado por la violencia, donde la joven asesina desafía las convenciones y rompe con lo preestablecido. Su rostro, imperturbable a primera vista, oculta una tormenta interna de emociones reprimidas y una sed insaciable de poder que la impulsa a actuar sin piedad. Las sombras de aquella noche se funden con la luz de la verdad, creando un contraste inquietante que subraya la dualidad de la existencia humana. Cada gesto y palabra en el instante final se convierten en piezas de un rompecabezas macabro, revelando el rostro inconfesable de la destrucción. La leyenda de Krista Gale Pike se erige como testimonio del lado más sombrío de la condición humana, recordándonos que la línea entre la justicia y la anarquía es tan tenue que solo la determinación del espíritu puede marcar la diferencia. Cada detalle en este relato resuena con la crudeza de un destino irrevocable. La imagen de Krista, imperturbable en apariencia, oculta una tormenta interna de emociones y ansias de poder que la impulsan a actuar sin compasión. Su leyenda, forjada en un momento de violencia extrema,
se convierte en un sombrío recordatorio de la delgada línea que separa la venganza de la destrucción absoluta. Esta narrativa, que desafía los límites de la moral y la empatía, invita a reflexionar sobre la complejidad de la condición humana. Diane Downs. En la penumbra de una noche tormentosa, la figura de Diane Downs surge como un espectro de desesperación y contradicción. Mientras las sombras se alargan sobre una solitaria carretera, Diane acelera en su automóvil con una determinación que raya en lo inhumano. Los faros cortan la oscuridad, reflejando en cada destello la mezcla de confusión y resolución que habita en su interior. El ambiente se impregna de una tensión palpable. El rugido del motor y el golpeteo insistente de la lluvia se combinan para crear un escenario que anticipa un desenlace trágico. Dentro del vehículo, el silencio se ve quebrado por el murmullo del viento, y en ese espacio reducido, la realidad de sus acciones se hace insoportable. Sus 3 hijos, que hasta hace instantes habían sido la fuente de su esperanza, ahora yacen heridos y vulnerables, víctimas de un destino sellado por una decisión irreversible. Cada detalle en este instante, el parpadeo intermitente de las luces, el crujido del asfalto bajo las ruedas y el eco distante de un disparo, se convierte en un testimonio de la tragedia que se desata. La cámara imaginaria de la mente enfoca el rostro de Diane, que, a pesar de la magnitud del horror cometido, muestra una extraña calma, casi ritual, que desafía toda lógica maternal. Lo verdaderamente desconcertante es esa serenidad que sigue al fatídico acto. La madre implacable no se deja abrumar por el pánico ni la culpa. En cambio, parece sumergirse en una obsesión delirante que ha marcado su existencia. Esta obsesión, alimentada por recuerdos de un amor perdido o una figura masculina olvidada, se torna en el motor que impulsa su siniestra acción. En un acto de fuga audaz, Diane se desvanece en la noche, dejando tras de sí un rastro de desconcierto y la necesidad imperiosa de endurecer las medidas de seguridad en la prisión. Cada instante de esta escena se despliega como una obra teatral cargada de simbolismo. La velocidad frenética del automóvil contrasta con la quietud casi meditativa de su interior, y el eco del disparo resuena como un presagio de un destino inexorable. La narrativa se adentra en la dualidad de la condición humana, donde el amor maternal se contamina por una obsesión desmedida y la desesperación se transforma en un acto de violencia devastadora. Así, en el cruce de caminos entre la ternura y la brutalidad, Diane Downs se erige como el arquetipo de la madre implacable, una figura que deja una marca imborrable en la memoria colectiva y en el oscuro lienzo de la historia del crimen. Cada gota de lluvia, cada destello de luz, se funde en un relato que desafía la comprensión, recordándonos que incluso en la figura más materna puede anidar la más perturbadora de las sombras. Jodi Arias. En una atmósfera cargada de tensiones y emociones a flor de piel, la figura de Jodi Arias se alza como la encarnación misma de una atracción fatal. La escena se desarrolla en un hogar aparentemente ordinario, en el que la calma cotidiana oculta un vendaval de pasiones contenidas y resentimientos largamente gestados. Jodi, imbuida de una determinación que parece forjada en el crisol de la desesperación, irrumpe en la residencia de su exnovio, Travis Alexander, transformando en un instante el ambiente en un escenario de ineludible tragedia. El silencio previo se quiebra con un estruendo de violencia en el que cada gesto adquiere el peso de una sentencia mortal. Con una fijeza casi hipnótica, Jodi aparece armada, portando tanto un cuchillo como una pistola, símbolos sombríos de una furia que ha ido madurando en su interior. En esos momentos, la tensión se espesa, la luz del día se torna opaca ante la sombra del inminente caos, y cada rincón del hogar se impregna de una atmósfera de terror inminente. La narrativa se adentra en la transformación brutal de una relación que, en apariencia, fue un torrente de pasión, pero que en esa noche se convierte en el preludio de un desenlace sangriento. En un abrir y cerrar de ojos, la calma se deshace en una ráfaga de acciones que no dejan espacio para la reflexión. Múltiples puñaladas surcan el cuerpo de Travis, un corte devastador en la garganta y finalmente el impacto certero de una bala letal que sella su destino de forma irrevocable.
Mientras el ambiente se inunda de la violencia desatada, Jodie intenta, en un último acto de desesperación, justificar sus acciones con una defensa basada en la autodefensa, una explicación que resulta insuficiente ante la evidencia inapelable de su brutal proceder. La escena se carga de un dramatismo que confiere a cada segundo el carácter de una eternidad, en la que la línea entre la pasión y la violencia se difumina de forma inquietante. Las paredes, testigos silentes de la tragedia, parecen resonar con ecos de gritos y sollozos, enfatizando la magnitud del caos instaurado. En medio de esa vorágine, el relato nos invita a reflexionar sobre la delgada frontera entre el amor y la destrucción, evidenciando que lo que comenzó como una atracción puede convertirse en la fuerza impulsora de un abismo mortal. Así, Jodie Arias queda marcada como la personificación de una fatalidad irresistible, donde el amor, en su forma más retorcida, se transforma en el vehículo de una violencia que lo arrasa todo sin compasión. Cada instante de esta escena, impregnado de una tensión casi palpable, redefine la naturaleza de una relación y deja una huella indeleble en la memoria del espectador. Pamela Smart. En una ciudad vibrante, donde la fachada del éxito y la perfección se esconde tras una capa de apariencias, emerge la enigmática figura de Pamela Smart, una joven coordinadora de medios cuya vida oculta un abismo de secretos y ambiciones desmedidas. A sus 22 años, Pamela se adentra en un retorcido juego de poder y traición que desafía cualquier concepción de amor verdadero. Desde el primer momento, su mirada, llena de una inocencia engañosa, convence a quienes la rodean, ganándose la confianza y la admiración de amigos y conocidos. Sin embargo, bajo esa imagen amable se esconde la mente calculadora de alguien dispuesta a todo para alcanzar sus fines. En el ambiente íntimo de su hogar se gestaba una conspiración tan osada como letal. Con la complicidad de un amante adolescente, cuya vulnerabilidad y deseo de pertenecer se mezclaban con una ardiente ansia de emoción, y apoyada por un grupo de cómplices que compartían su retorcida visión, Pamela planeaba eliminar a su esposo, considerado un obstáculo insalvable en su camino hacia la libertad y el control absoluto. La atmósfera se cargaba de una tensión palpable, en la que cada susurro y cada mirada furtiva eran piezas fundamentales de un plan cuidadosamente orquestado. Las conversaciones clandestinas en pasillos oscuros y las reuniones secretas en locales apartados daban forma a una red de engaños en la que el amor prohibido se transformaba en un arma de destrucción masiva. La conspiración alcanzó su punto álgido en una noche silenciosa, cuando, en el calor de un encuentro decisivo, el destino de varias vidas se selló en un instante. El plan se ejecutó con una precisión casi perfecta. En un único y trágico acto, la vida del esposo de Pamela fue arrebatada, dando paso a una cadena de acontecimientos que conmocionaron a la comunidad. La investigación que siguió desveló, con la crudeza de la verdad, cada detalle de esta trama insidiosa, dejando al descubierto un entramado de mentiras, manipulaciones y secretos inconfesables. La exposición mediática no tardó en convertir a Pamela en el epicentro de una polémica que trascendería los límites de la opinión pública. El juicio que se suscitó fue un espejo de la realidad. La traición y el deseo de poder se mostraron en toda su crudeza, y la sentencia que marcó el final de un amor mortal cerró definitivamente un capítulo oscuro. Así, la historia de Pamela Smart se erige como recordatorio de cómo el amor, al mezclarse con ambición y venganza, puede convertirse en la fuerza destructiva más implacable, dejando una cicatriz en la memoria colectiva y advirtiendo sobre los peligros de un corazón corrompido. En definitiva, la oscura conspiración de Pamela Smart, forjada en la penumbra del engaño y la ambición, se convierte en una advertencia eterna sobre los peligros de un amor que se transforma en venganza. Gypsy Rose Blanchard. En esta escena, la oscura historia se enfoca en Gypsy Rose Blanchard, la niña en silla de ruedas, cuya existencia ha sido marcada por un abuso encubierto y una manipulación implacable. Desde muy temprana edad, Gypsy fue sometida a diagnósticos falsos y tratamientos médicos innecesarios, impuestos por una madre obsesionada que,
En un caso clásico de Munchausen por poder, fingía enfermedades para obtener atención. Cada visita al hospital, cada inyección y cada intervención forzada dejaron cicatrices profundas tanto en su cuerpo como en su alma, transformando la vida de la niña en una prisión invisible de sufrimiento. La fachada maternal de Didi, aparentemente cariñosa y protectora, se ocultaba tras un control férreo, donde el amor se torcía hasta convertirse en una forma de dominación. A lo largo de los años, la inocencia de Gypsy se vio opacada por la manipulación constante, y en el silencio de su soledad comenzó a gestarse un deseo irrefrenable de libertad. La joven, al percatarse de las mentiras que la rodeaban, empezó a cuestionar la veracidad de cada diagnóstico y cada tratamiento. Este despertar interior se manifestó de forma sutil, en miradas furtivas y en gestos que delataban la angustia de una vida robada. Con el tiempo, Gypsy encontró en la tecnología un refugio, utilizando conexiones virtuales para descubrir un mundo que prometía escapar de la opresión de su realidad. La noche en que la decisión se volvió irreversible, se impregnó de una tensión palpable. En la penumbra, mientras el mundo dormía, la determinación de la joven se impuso sobre el miedo acumulado durante tantos años. En un acto de desesperación, Gypsy puso en marcha un plan secreto que culminó en el trágico asesinato de Didi. La violencia de ese momento contrastó con la vulnerabilidad que había caracterizado su vida, y el suceso desató una ola mediática que sacudió la opinión pública. A pesar de la magnitud del crimen, la justicia optó por una sentencia sorprendentemente leve, lo que añadió complejidad a un relato ya lleno de contradicciones. Esta escena se erige como un testimonio del poder transformador de la opresión y del anhelo innato de liberación. La historia de Gypsy Rose Blanchard revela cómo, incluso en las circunstancias más extremas, el espíritu humano puede encontrar la fuerza para rebelarse y escribir su propio destino, dejando una marca imborrable en la memoria colectiva. El eco de su valentía resonará por siempre en historia. Brenda Delgado. En el crepúsculo de una ciudad que se cubre de sombras y silencios cómplices, Brenda Delgado emerge como el epítome de una pasión convertida en venganza. Desde el primer instante, Brenda se ve consumida por una furia que brota del resentimiento, una llama inextinguible que se enciende al descubrir que el objeto de su amor pertenecía a otra persona. La traición se convierte en la herida abierta que marca su alma, empujándola a trazar un plan tan meticuloso como brutal para saldar cuentas con el destino. En una noche en que la brisa parece susurrar secretos oscuros, Brenda convoca a dos cómplices que comparten su inquebrantable deseo de justicia personal. La reunión se lleva a cabo en un lugar apartado, donde las sombras se mezclan con la tensión de un juramento silencioso. Cada palabra, cada gesto y cada mirada en ese encuentro clandestino son piezas de un rompecabezas siniestro destinado a culminar en un acto irreversible. La planificación se desarrolla con una precisión casi quirúrgica, donde cada detalle es cuidadosamente orquestado para asegurar que la víctima, una dentista reconocida tanto por su elegancia como por su éxito, no tenga escapatoria ante el destino que Brenda ha decidido imponerle. El escenario elegido para este fatídico acontecimiento es un estacionamiento solitario, donde el eco distante del tráfico se funde con el latido acelerado de un corazón colmado de rabia. En ese ambiente cargado de presagio, la noche se convierte en testigo silente del crimen. Con una determinación implacable, Brenda y sus cómplices se disponen a ejecutar el plan. Cada segundo transcurrido en ese instante es una eternidad en la que el destino se escribe a fuego. El sonido de un disparo certero rompe la quietud, sellando con violencia el final de la vida de la dentista y transformando ese momento en un hito de brutalidad que estremecerá a toda la comunidad. La ejecución de este plan macabro revela no solo la frialdad de una mente perturbada, sino también la devastadora capacidad del amor traicionado para transformarse en un arma mortal. En ese instante, Brenda Delgado se erige como una amante despechada, cuyo corazón herido decide saldar la cuenta con un acto que desafía toda moralidad. El retumbar del disparo, el eco de cada paso en el estacionamiento y la ineludible imagen de Brenda, impasible en su determinación,
quedan grabados en la memoria colectiva. La escena se cierra con la sensación de que, en el abismo de la pasión y la traición, el deseo de venganza puede ser la fuerza más destructiva que la existencia permita. Susan Smith. La escena se abre en un crepúsculo sombrío, donde el murmullo distante de la ciudad se mezcla con el eco de un grito desgarrador. Susan Smith, con la voz entrecortada y llena de una angustia casi palpable, marca el teléfono al 911 para relatar lo que, al principio, parecía un secuestro inminente. Sus palabras, cargadas de desesperación, invocan la imagen de una amenaza inminente, mientras la confusión se apodera de quienes escuchan su relato. En esos primeros instantes, la tensión se siente como un manto que envuelve la noche, creando un ambiente en el que cada suspiro y cada palabra parecen anticipar lo que está por venir. Sin embargo, a medida que la investigación se despliega, la verdad se revela de forma espantosa. En lugar de haber sido víctima de un secuestro, Susan había tomado una decisión devastadora y calculada. Con una determinación fría que contrasta con el llanto inicial, la madre condujo su vehículo hacia un lago, sellando el destino de sus dos hijos de forma irreversible. El acto, que desafía toda lógica y empatía, se transforma en el centro de una tragedia que dejará cicatrices imborrables en la memoria colectiva. Las aguas, en ese instante, se convierten en un escenario silencioso que atestigua la magnitud de la pérdida, reflejando la dualidad de una mujer atrapada entre el dolor del pasado y una desesperación insoportable. Cada detalle de la escena cobra una dimensión casi cinematográfica. El rostro pálido y distante de Susan, la serenidad inquietante del lago y el contraste entre el grito inicial y la frialdad del acto perpetrado. La narrativa se enriquece con ecos de un pasado plagado de pérdidas, donde la ausencia de figuras protectoras y el peso de una infancia marcada por el abandono se funden en un relato de horror maternal. La ciudad, atónita ante la revelación, se ve forzada a cuestionar el significado del amor y la maternidad, mientras la imagen de una madre que sacrificó lo más sagrado se erige como un recordatorio escalofriante de cómo la desesperación puede distorsionar incluso los lazos más entrañables. En este cruce de sombras y luces difusas, el relato de Susan Smith se transforma en un testimonio de contradicciones y tragedia. La transformación de un grito de auxilio en un acto de autoimpuesto terror evidencia la fragilidad de la condición humana y la delgada línea que separa la desesperación de la destrucción total. Cada palabra y cada silencio en esta escena quedan impregnados del dolor de un destino sellado, invitando a la reflexión sobre cómo, en ocasiones, la desesperación puede llevar a la ruptura de los vínculos más sagrados y a la aparición de un horror que nadie podría imaginar. Shelia Eddy. En la penumbra de una tarde cargada de secretos, Shelia Eddy se manifiesta como la figura inesperada de una amistad que se tornó mortal. El sol declinaba lentamente sobre una ciudad silenciosa, mientras los murmullos de las hojas al viento parecían anunciar la inminente traición. Durante años, Shelia había cultivado una relación íntima y profunda con su amiga Skylar Neese, una conexión que, a simple vista, parecía inquebrantable. Sin embargo, detrás de esa fachada de lealtad y cariño, se escondía una mente perturbada y calculadora, capaz de transformar el afecto en un arma letal. La atmósfera se volvió opresiva cuando, en el transcurso de un día aparentemente ordinario, Shelia, acompañada de su cómplice, tejió un plan que dejaría huellas imborrables en la comunidad. Con la sutileza de una conspiración bien elaborada, ambas se adentraron en un camino de engaños, donde cada palabra y cada gesto fueron medidos para sembrar la duda y la desconfianza. El lugar elegido para materializar esta oscura trama fue un paraje apartado, un sitio donde la soledad y el silencio se unían para ser cómplices de lo que estaba por suceder. Allí, en un ambiente cargado de tensión, Shelia y su aliada se dispusieron a ejecutar su plan, utilizando cuchillos de cocina, instrumentos que se transformaron en emblemas de la violencia inminente. Cada segundo transcurrido en ese escenario parecía alargar el destino trágico de Skylar, quien, confiada y vulnerable, jamás sospechó la doble cara de su amiga. La violencia estalló de forma abrupta y cruel,
con golpes precisos y acciones despiadadas que dejaron a Skylar indefensa, sin posibilidad de escapar. Mientras la noche se instalaba, el eco de los gritos se mezclaba con el murmullo distante de una ciudad ajena al horror acontecido, y el ambiente se impregnaba de una sensación de pérdida irreparable. La brutalidad de ese instante no solo marcó el fin de una amistad, sino que dejó una cicatriz imborrable en la memoria colectiva, recordando a todos que la traición puede emerger desde los rincones más insospechados. Al amanecer, cuando la verdad emergió a la luz, la comunidad se encontró sumida en el desconcierto y la incredulidad. La imagen de Shelia, antes considerada la mejor amiga, se transformó en la de una persona fría y calculadora, capaz de borrar la línea entre el afecto y la crueldad. La tragedia de aquella noche se convirtió en un legado oscuro que marcó a la comunidad. Velma Barfield. En un rincón remoto de un pequeño pueblo sureño, la figura de Velma Barfield se erige como un enigma en el que la ternura se confunde con una implacable sed de venganza. Con su porte sereno y la mirada aparentemente inofensiva de una abuela que ha vivido más de lo que el tiempo podría contar, Velma oculta tras su sonrisa y su vestimenta modesta un secreto macabro que ha marcado su existencia a lo largo de varias décadas. Su vida, transcurrida en la penumbra de una normalidad aparente, está salpicada de episodios de traición y desapariciones que se entrelazan en un relato escalofriante, en el que el veneno se convirtió en su arma predilecta. Desde sus primeros años, la comunidad notó en Velma una presencia singular, capaz de conmover a quienes la conocían por su calidez y generosidad. Sin embargo, a medida que las sombras del pasado se fueron desvelando, emergió la inquietante realidad de que la abuela había empleado sustancias letales para librarse de aquellos que, en su retorcida lógica, representaban un obstáculo o una amenaza. Con una frialdad casi clínica, cada una de sus acciones se convirtió en parte de un patrón repetitivo. Matrimonios que terminaban en tragedia, familiares que desaparecían sin dejar rastro y un aura de misterio que se extendía como una sombra en cada reunión social. Los murmullos en las calles y en los mercados se llenaron de rumores sobre una mujer capaz de transformar la dulzura en letalidad, y los detalles de sus crímenes, tan sutiles como aterradores, se fueron esparciendo. La comunidad no tardó en comprender que detrás de la fachada de una abuela cariñosa se escondía una mente calculadora, dispuesta a sacrificar todo para mantener el control. Cada desaparición, cada tragedia, se convirtió en una pieza más de un rompecabezas macabro que, con el tiempo, reveló la oscura verdad de Velma Barfield. Con el transcurrir de los años, la justicia intervino y, en un juicio tan impactante como decisivo, Velma fue condenada a la pena capital. Su ejecución, vista por muchos como el cierre inevitable de una era oscura, dejó una marca imborrable en la memoria del pueblo. La abuela, cuyos años de aparente dulzura se vieron empañados por la sombra de sus acciones, se transformó en un recordatorio vivo de que la maldad puede ocultarse tras la fachada más inocente. La leyenda de Velma perdura, invitando a la reflexión sobre los límites entre la bondad y el horror, y dejando en cada rincón del pueblo una inquietante pregunta sobre la verdadera naturaleza del alma humana. Janine Jones. En el ambiente sombrío y silencioso de un hospital de renombre, se despliega la historia de Janine Jones, la enfermera que llegó a ser conocida como el ángel de la muerte. Con pasos medidos y una apariencia serena, Janine recorría los pasillos con la confianza de quien se creía destinada a salvar vidas, aunque en su interior se ocultaba un abismo de perversidad. Durante largos periodos, el personal médico observó con inquietud la extraña sucesión de emergencias que ocurrían durante sus turnos, sin comprender que cada incidente estaba marcado por una acción deliberada y macabra. La enfermera, cuya astucia y frialdad la hacían destacar, aprovechaba cada oportunidad para introducir en su bolsa dosis letales de medicamentos, destinados a tratar reacciones alérgicas y paros cardíacos. Los pequeños pacientes, cuya inocencia se veía truncada por el infortunio, se encontraban, sin saberlo, sometidos a un destino oscuro impuesto por la misma mano que debía curar. Cada jeringa administrada por Janine se convertía en el instrumento de un final fatal,
y en cada sala de emergencias se escuchaba, de manera casi imperceptible, el susurro de vidas truncadas. La magnitud del misterio se profundizaba con cada caso. Los informes forenses comenzaron a señalar un patrón inquietante en el que los paros ocurrían de forma repentina y sin explicación médica lógica. Al investigar el pasado de la enfermera, se descubrió un historial lleno de episodios extraños y momentos de intensa tensión emocional. Durante sus primeros años en el hospital, se murmuraba que Janine mostraba un interés desmedido en los diagnósticos letales y que, en ocasiones, parecía regocijarse ante el sufrimiento ajeno. En una noche particularmente oscura, cuando la penumbra envolvía cada rincón del hospital, las cámaras de seguridad captaron a Janine en el acto de inyectar una dosis mortal a un pequeño paciente. Ese momento, impregnado de horror, forzó a los investigadores a enfrentar la cruda realidad de una mujer cuya dualidad se manifestaba entre su fachada profesional y sus oscuros impulsos. Finalmente, la justicia se impuso con una condena que se extendió por casi 100 años de reclusión, marcando el fin del reinado de terror de la enfermera. Así, Janine Jones pasó a ser recordada como el ángel de la muerte, cuyo legado sombrío dejó una huella imborrable en la memoria del hospital y en la conciencia de quienes alguna vez confiaron en el poder sanador de la medicina, recordando el precio de la vida. Mary Beth Tinning. En un pequeño pueblo donde la rutina parecía ser la única constante, la vida de Mary Beth Tinning se tornó en una sucesión de tragedias inexplicables que dejaron a la comunidad perpleja y consternada. Durante más de una década, la sombra del infortunio se cernió sobre su hogar, en el que cada día parecía anunciar la llegada de un nuevo dolor. 8 de sus hijos, de un total de 9, encontraron un final abrupto y misterioso, como si la muerte hubiese tejido una red macabra a su alrededor. En un ambiente donde la inocencia infantil se confundía con el silencio de la desesperanza, Mary Beth se transformó en el epicentro de un relato oscuro y perturbador. La atmósfera en la casa se impregnaba de un frío inexplicable. Las risas y juegos que alguna vez llenaron las estancias dieron paso a un silencio sepulcral, roto solo por susurros de angustia y el eco distante de llantos ahogados. Los vecinos empezaron a murmurar que detrás de aquella fachada maternal se escondía una mente calculadora, capaz de orquestar actos de una crueldad sin parangón. Con cada pérdida, la tensión se intensificaba y la tristeza se entrelazaba con la sospecha, mientras las autoridades tardaban en descubrir el patrón que unía cada trágico suceso. A medida que las investigaciones avanzaban, se fue develando lentamente la inquietante verdad. La precisión y frialdad con que se producían las desapariciones evidenciaban que nada era fruto del azar, sino de una lógica retorcida que transformaba el amor maternal en un arma mortal. La comunidad, consternada y llena de preguntas sin respuesta, se encontró atrapada en un torbellino de desconfianza y temor. La confesión final de Mary Beth, tan helada como definitiva, rompió cualquier vestigio de compasión que pudiera haber existido en aquellos corazones y selló su destino como la madre asesina que había dejado una huella imborrable de dolor. El juicio que siguió se convirtió en un sombrío capítulo en la historia del pueblo, donde cada testimonio y cada prueba expusieron una realidad ineludible. La tragedia de Mary Beth Tinning no era un mero accidente, sino el resultado de una voluntad perturbadora y despiadada. En cada palabra pronunciada en la sala de audiencias se desvelaba la magnitud de una pérdida irreparable, mientras el rostro materno se transformaba en la representación misma del horror. Así, la historia de Mary Beth se erige como un recordatorio escalofriante de que, a veces, la maldad puede esconderse detrás de la apariencia más inocente y que el dolor de una comunidad perdura en el eco de aquellos gritos silenciados para siempre. Aileen Wuornos. En la penumbra de una vida marcada por el abandono y el dolor, Aileen Wuornos emerge como un enigma trágico que desdibuja la frontera entre la víctima y la agresora. Desde su temprana infancia, donde la inestabilidad y el abuso dejaron cicatrices indelebles en su alma, Aileen se vio obligada a transitar por senderos oscuros, conduciéndola al mundo de la prostitución. Sin embargo, lejos de ser una simple víctima de las circunstancias, su historia se transformó en un relato de violencia extrema y desesperación,
Con el paso del tiempo, la mujer fue empujada a cometer actos que desafían toda lógica, convirtiéndose en la encarnación misma de una brutalidad implacable. Durante un breve periodo, entre 1989 y 1990, Aileen se dedicó a perseguir a aquellos hombres que se acercaban en busca de compañía, para luego responder con una letalidad que sorprendía y aterrorizaba. Cada encuentro, aparentemente fortuito, se transformaba en un ciclo de violencia en el que la sed de venganza contra un mundo que la había marginado se fundía con un instinto primario de supervivencia. Sin embargo, a medida que las evidencias se acumulaban, se revelaba que sus acciones, aunque brutales, estaban impregnadas de un dolor profundo y una necesidad desesperada de redención. La narrativa de Aileen Wuornos se convierte, entonces, en una tragedia en la que el amor perdido, la soledad y el rechazo social se amalgaman en un destino inexorable. Su proceder, en ocasiones justificado bajo la premisa de una supuesta autodefensa, dejaba entrever una mente quebrada, incapaz de encontrar otra salida ante las cicatrices de un pasado violento. En cada crimen se entrelazaban momentos de desesperación, con una frialdad que desconcertaba a los investigadores, quienes poco a poco fueron desentrañando el entramado de una existencia rota. La sociedad, dividida entre el rechazo y la compasión, se vio obligada a enfrentar la compleja tarea de comprender a una mujer que, en su angustia, había optado por un camino de sombras. Además, la atmósfera que rodeaba a Aileen se impregnaba de una tensión palpable, en la que el eco de cada disparo y la mirada vacía de sus víctimas creaban un legado de horror. El proceso judicial, tras revelar todos los hechos, determinó que su destino se sellara con la pena capital, un veredicto que, si bien representó el cierre de un capítulo trágico, dejó en el aire una inquietante interrogante sobre la naturaleza del mal y la posibilidad de redención. Así, la historia de Aileen Wuornos se erige como un recordatorio doloroso de que, en ocasiones, el dolor y el rechazo pueden transformar una vida en un ciclo destructivo, en el que la luz se pierde en la penumbra de un destino inevitable. Kristen Gilbert. En el frío silencio de un hospital de renombre, Kristen Gilbert se alza como una figura enigmática, cuyo rostro sereno oculta una mente oscura y perturbada. La atmósfera en la unidad de cuidados intensivos está impregnada de una tensión casi imperceptible, donde cada susurro, cada movimiento, parece anunciar un destino siniestro. Durante sus turnos, la enfermera se distingue por su eficiencia impecable y su discreción, ganándose la confianza de médicos, pacientes y familiares sin que nadie sospeche de la doble vida que ella conduce en secreto. Con un pasado marcado por episodios de inestabilidad emocional y una sed insaciable de reconocimiento, Kristen comienza a usar su posición privilegiada para ejecutar un plan retorcido y calculado. A lo largo de largos turnos en el hospital, aprovecha cada oportunidad para manipular y desviar frascos de medicamentos críticos. Con una precisión meticulosa, introduce dosis letales en pacientes que, a primera vista, parecían estables, rompiendo la barrera entre la atención y la destrucción. Cada jeringa administrada se convierte en un acto premeditado de traición, un paso oscuro en una escalofriante serie de eventos que cambiarían la vida de muchos. En una noche especialmente sombría, la sala de emergencias se llena de alarmas y gritos contenidos cuando un niño, cuya inocencia se contrapone con la brutalidad del suceso, sufre un paro cardíaco repentino. La rápida intervención médica resulta insuficiente, pues la evidencia forense revela alteraciones en las dosis administradas. Investigadores descubren poco a poco un patrón macabro que apunta directamente a Kristen Gilbert, desvelando la magnitud de su perverso proceder. Las cámaras de seguridad y los minuciosos registros médicos confirman que, durante sus turnos, ella había operado en la penumbra, ejecutando su plan sin mostrar ni un atisbo de remordimiento. La comunidad hospitalaria queda perpleja y consternada ante el descubrimiento de estos actos atroces. El juicio que siguió expuso con cruda claridad la doble cara de la enfermera mortal, revelando una historia de manipulación, traición y desdén absoluto por la vida humana. Finalmente, la sentencia, compuesta por múltiples cadenas perpetuas consecutivas, marcó el fin de un reinado de terror.
La imagen de Kristen Gilbert, aquella mujer que jugó a ser diosa en un entorno destinado a sanar, queda grabada en la memoria colectiva como un símbolo inquietante de la fragilidad y la oscuridad que pueden anidar en el corazón humano. Cada palabra, cada suspiro en esta trágica escena resuena con el eco de la condena. Susan Atkins. En la penumbra de una era marcada por la turbulencia y el caos, Susan Atkins emerge como una figura inquietante, la siniestra sirena de la familia Manson, cuyo destino quedó sellado por un pasado plagado de dolor y abandono. Desde muy joven, Susan vivió una infancia llena de sombras y carencias, donde el afecto se veía opacado por la desolación. Fue en esos años formativos cuando se gestaron los cimientos de una personalidad perturbada, que más tarde la arrastrarían al oscuro universo del culto liderado por Charles Manson. A medida que los años pasaban, la atracción hacia aquel mundo marginal se intensificó, y Susan encontró en la comunidad de la familia Manson una sensación de pertenencia que jamás había experimentado. El carisma de Manson y la promesa de una nueva identidad le ofrecieron un refugio en medio de la desesperanza, transformándola en una seguidora ferviente, dispuesta a cometer actos que desafiarían toda moralidad. La seducción del poder y el miedo se entrelazaron en su mente, convirtiéndola en una pieza fundamental de los crímenes que sacudieron a la nación. En el transcurso de aquellos años oscuros, Susan participó activamente en masacres que marcaron la historia, como el brutal asesinato de Sharon Tate y otros episodios de violencia extrema que dejaron una huella indeleble en la conciencia colectiva. Su testimonio durante el juicio, lleno de frialdad y desconcierto, desnudó la brutalidad de sus acciones y la transformación de una joven inocente en una ejecutora de horrores impensables. La atmósfera de aquel tribunal, cargada de tensión y repudio, quedó impregnada en la memoria de quienes presenciaron la crudeza de sus palabras y la implacable evidencia en su contra. La vida de Susan Atkins se convirtió en un relato perturbador, donde la búsqueda de aceptación se torció en una espiral de violencia y destrucción. A pesar de haber sido condenada inicialmente a muerte, el destino quiso que su sentencia se convirtiera en cadena perpetua, simbolizando la ambigüedad de un castigo que, aunque severo, no logró borrar la marca indeleble de sus actos. Así, la siniestra sirena de la familia Manson se erige como un recordatorio perenne de que, en el abismo de la desesperación, la línea entre la inocencia y la depravación puede desvanecerse con la misma rapidez con la que se desvanece la luz al anochecer. Cada instante de su existencia se convierte en un eco sombrío que retumba eternamente en el alma. Nanny Doss. En un rincón apartado de un pequeño pueblo, donde el murmullo del viento se entrelaza con la rutina silenciosa de la vida cotidiana, surge la figura de Nanny Doss, la abuela risueña. A primera vista, su semblante amable y su sonrisa cálida parecen encarnar la ternura misma, un faro de afecto en cada reunión familiar y en cada saludo en la plaza. Sin embargo, detrás de esa apariencia inmaculada se oculta una realidad sombría y perturbadora que con el tiempo cambiaría para siempre la percepción que el pueblo tenía de ella. A lo largo de varias décadas, Nanny Doss fue tejiendo un intrincado entramado de tragedias disfrazadas de accidentes. Cada matrimonio, cada reunión, se convirtió en el escenario de sucesos inexplicables. Uno tras otro, sus allegados sucumbían a misteriosas enfermedades o fallecían de manera súbita. La comunidad, en un principio, atribuía estos hechos a la mala fortuna o a coincidencias trágicas, sin imaginar que detrás de cada desaparición se encontraba un plan premeditado. La abuela, con su porte sereno, se encargaba de administrar dosis sutiles de veneno, un recurso que empleaba con la precisión de una experta artesana, dejando en cada víctima una firma invisible que, con el paso del tiempo, revelaría su oscura mano. En cada celebración, cuando las risas y los abrazos se entrelazaban en un ambiente de aparente normalidad, se sellaba de forma insidiosa el destino de quienes confiaban en su dulzura. Los murmullos comenzaron a crecer al notar un patrón inquietante. La desaparición de maridos y allegados parecía seguir una siniestra lógica. Poco a poco, la sospecha se transformó en certeza,
y la imagen de la abuela risueña se fue desvaneciendo para dar paso a la revelación de una mente calculadora y despiadada. El juicio que siguió dejó a la comunidad consternada, pues los testimonios y pruebas desmenuzaron la doble cara de Nanny Doss, mostrando cómo su risa inocente se había convertido en el eco siniestro de un alma corrompida por el poder y la venganza. Cada palabra en la sala de audiencias evocaba el contraste entre la fachada maternal y el horror de sus acciones, recordando que la verdadera maldad a menudo se oculta tras la apariencia más entrañable. Finalmente, su condena a cadena perpetua se erigió como un recordatorio eterno de que, en ocasiones, la oscuridad puede encontrarse en los lugares más insospechados, dejando una cicatriz imborrable en la memoria del pueblo y en el tejido mismo de la historia.